Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Cuando pasan 30 minutos exactos de las 8 de la mañana, estamos en comunicación como todos los jueves con nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática. Buen día, ¿cómo le va, mi querida? Buen día, Jorge, ¿cómo está usted? Bien, un gusto escucharla, ¿eh? Siempre es un placer escucharla. Bueno, para mí también siempre es un placer escucharlo a usted, escuchar las transmisiones anteriores cuando puedo. Aparte le quiero comentar a la audiencia que algunos a lo mejor nos siguen con más regularidad, que este sábado a las 3:30 de la tarde voy a estar en un programa de la doctora Luisa Kremer en el canal Metro de Cablevisión, si tienen ganas de ver. Voy a tener una conversación con ella sobre el cáncer, nada menos, sobre la enfermedad cancerosa. Así que si alguien tiene ganas de verlo, de escucharlo, ahí estamos. Sábado a las 3:30 y domingo a las, creo que misma hora, es en Argentinísima Satelital. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Así que para todos los que les interesa, ahí se pueden conectar y ver. Y bueno, y estaba escuchando, como hago a veces, la entrevista anterior, que era de una especialista en cardiología, si no me equivoco. Sí. Y bueno, y como ella recomienda cuidar nuestro corazón, ¿no? Desde el punto de vista físico, seguramente. Sí. Y yo pensaba, cuidar nuestro corazón también desde el punto de vista anímico. Si bien hoy no es nuestro tema, pero justamente el corazón que tiene que ver fundamentalmente, y lo sabe todo el mundo, para eso no hay que ser un científico, tiene que ver con ¿qué? Las emociones. Claro, con nuestro sentir, con nuestras emociones, y tiene que ver con toda una temática particular que yo ya había desarrollado alguna vez en este programa. Si da la ocasión también lo podemos volver a comentar, pero esto es muy importante porque es tan importante atender las emociones como atender el aspecto físico, ¿no? Porque yo conozco, por ejemplo, una persona que hacía muchísimo deporte y a los 62 años tuvo un infarto y se cayó en la cancha de tenis. ¿No? Entonces, es una parte la que cuidamos cuando cuidamos nuestro físico. Pero como siempre digo que no somos una máquina, también tenemos que tratar de comprender y ver qué pasa con la otra, entre comillas, parte de nuestro ser, que es nuestra situación anímica. Claro. Porque cuando nos pasan cosas que nos parte el corazón, como se dice, ¿no? Y además hay personas que son fundamentalmente cardíacas, que tienen un carácter cardíaco, que se ve que se toman todo muy, muy a pecho. Está todo relacionado en las frases, ¿eh? Claro, que se toman muy a pecho, que ponen siempre mucho el corazón en todo lo que les pasa, porque hay otras personas que son más cerebrales. Claro. Y entonces razonan, pero el cardíaco, el que se toma así todas las cosas con muchos sentimientos y demás, está más expuesto, no solo porque no hace deporte, sino por su carácter también, ¿no? Y eso es lo que explica justamente de que a veces hay personas que hacen muchísima dieta y muchísimos ejercicios físicos y sin embargo igual pueden llegar a tener alguna enfermedad cardíaca. Sí, eso está clarísimo. Sí, hicimos hincapié también en la parte anímica, psicológica, que es fundamental. Sí. Y bueno, y hoy estábamos por continuar con el tema que habíamos hablado la vez pasada, que habíamos empezado a hablar de la rivalidad. Sí. Y le pusimos como título que la rivalidad es pariente de los celos y de la envidia. No sé si pusimos también la envidia. La envidia no, los celos solo dejamos, pero lo agregamos ahora. Sí, además en realidad hay que agregar la culpa también. Son 4, como nos gusta decir, gigantes del alma,
La rivalidad, los celos, la envidia y la culpa son sentimientos, emociones que nos invaden a todos en algún momento. No es que alguno lo tiene y otro no lo tiene nunca. No pasa que alguien no lo tenga nunca, ¿no? Y como dijimos la vez pasada, la rivalidad es una especie de enemistad, ¿no? Producida por una contienda y que conduce a esta situación de que tengo un rival y que entonces o soy ganador y triunfo, o soy derrotado y soy un perdedor, y que habíamos dicho que en realidad es un callejón de salida, sin salida, porque en ambos casos en realidad después me siento mal, porque si gano, supóngase una situación de rivalidad entre un padre y un hijo. Sí. Que ahora enseguida voy a desarrollar un poco de dónde viene todo esto. Imagínese que ambos son ingenieros y que ambos trabajan en actividades relativamente parecidas y que a ambos les gusta que les vaya bien, más que nada en esta sociedad donde todo el mundo quiere siempre triunfar, ¿no? Lo imagino perfectamente. Ahora resulta que el hijo empieza a desarrollarse muchísimo y el padre entra a rivalizar con el hijo, porque esto puede pasar, esto nos pasa realmente. ¿Y qué puede pasar? Que cuanto más consciente lo tengamos, mejor, porque mejor lo podemos elaborar, porque si no lo elaboramos y lo reprimimos, y si yo vaya a saber, el padre sin querer, entre comillas, le hace la vida imposible al hijo. Esto es una cosa que no es nada rara, ¿no? Sí, esto puede llegar a pasar y entonces suelen generarse situaciones cuando en realidad, si usted piensa, la vida del padre es una cosa tan distinta a la vida del hijo y podrían en realidad ambos desarrollarse bien, cada uno dentro de su, como yo diría, tal vez hoy su burbuja, para decirlo, dentro de su mundo, y no pensar de que si el otro le va bien, a mí me va a ir mal. No, no necesariamente. Pero en nuestra sociedad, que somos tan materialistas, tan individualistas, tan estructurados así, no hay mucha conciencia de que a los dos nos puede ir bien, ¿no? ¿Por qué solamente a uno? Y bueno, son sentimientos, como le dije recién, que vienen de muy lejos, que vienen de nuestra más tierna infancia. Todos estos sentimientos que le estoy hablando, los celos, la envidia, la culpa y la rivalidad, ahí espere que se me salió el auricular, son sentimientos que vienen de muy lejos. Cuando éramos pequeños y de bebés y por ejemplo queríamos tener a la madre solo para nosotros mismos, no la queríamos compartir con nadie, ¿no? No queríamos compartir, y ahora voy a describir un poco, porque el bebé cuando la mamá se va siente que desapareció para siempre. Y esto es, el bebé muy chiquito no tiene todavía la idea, la vivencia de que la mamá se va y después va a volver otra vez, sino que tiene más bien la vivencia de que si no está, desapareció para siempre y sufre mucho, ¿no? Sí, por eso hoy en día se habla mucho de que cuando un bebé es chiquito no es bueno dejarlo mucho tiempo solo, que al principio cuando es muy chiquito es bueno tenerlo mucho en los brazos. Vio que antes uno decía hay que dejarlo llorar, ¿no? Para que se acostumbre. Hoy en día ya se piensa distinto, que cuando son muy chiquitos y acaban de salir de la panza de la mamá, bueno, necesitan, sobre todo al principio, estar siempre muy cerca de la mamá, porque le vuelvo a decir, la vivencia es que cuando no está, es como que desapareció para siempre. Todavía no incorporó la idea de que, se fue, pero va a volver. Claro. Y hay que tener en cuenta, Jorge, que la mamá es para el bebé la manera de sobrevivir, porque depende tremendamente de la madre. La madre para el bebé es todo. Es su vida. Sí, así que esto tiene un sentido, ¿no? De que
necesita estar cerca de la mamá porque a través de la mamá puede sobrevivir, o bueno, la mamá o su sustituto, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas vivencias quedan adentro nuestro, quedan siempre adentro nuestro vivos. En adentro nuestro a veces pasa que cuando la persona que nos importa mucho, cuando esta persona se dedica a otra cosa y no se dedica a mí, muchas veces se actualizan esos sentimientos que tuvimos cuando éramos muy pequeños, que está justamente muy vinculado a los celos. Sí. Porque entonces, ¿qué pasa? Si la persona que me importa mucho mira para otro lado y no me mira a mí, ¿qué pienso yo también? Que prefiere la otra persona. Sí. Y ya automáticamente empiezo a tener celos. Mire, que esa sensación es muy dolorosa, Jorge. Cuando uno tiene esa sensación de que la persona que a uno le importa mucho está mirando para otro lado, que creo que hoy en día lo llamamos ningunear. Sí, claro, sí. Cuando yo me siento ninguneada, es muy, a veces muy angustiante, es muy doloroso sentirse así. Mire, yo recuerdo una película de Victorio Gassman, una película bastante antigua que se llamaba, creo que La Familia, donde estaba toda la familia reunida y había un nene que le hacían un juego, que le jugaban de que no lo veían. Mire qué lindo juego. Sí. Yo me acuerdo bien, era una escena muy impresionante porque hacían como que no lo veían y él empezaba a decir, no, pero estoy acá y no, que no. Y usted sabe que le agarra como un ataque de convulsiones al chico. Qué feo. O sea, es muy importante para nosotros que la persona que nos importa, que podamos sentir que somos importantes para esa persona, y bueno, y si no, que podamos elaborar también estas situaciones, y bueno, está bien, si hoy no me presta atención, estará ocupada en otra cosa, y bueno, poder hacer todo este tipo de elaboraciones para no sufrir demasiado, porque si todo esto que venimos arrastrando desde muy chiquitito está muy fresco y muy vivo, vamos a sufrir un montón, ¿no? Sí. Cuando el bebé aprende de que la mamá se va, ¿sabe que Freud da un ejemplo muy lindo? Cuenta el juego de un bebé que jugaba con ¿vio lo que se llama el yo-yo? Es una cosa que se tira y se recoge. Y él dice que con el bebé chiquitito jugaba con eso y con eso elaboraba la situación de que se iba y que volvía, y que se iba y que volvía, ¿no? Como que es toda una situación de ir elaborando que la persona que yo quiero y que yo necesito vuelve, eso es lo importante. Porque usted imagínese el día de mañana su hijita, que usted tanto adora, se va con un novio. Ay, y bueno... Porque hay que hablar de eso. Y bueno, ¿por qué? Porque es importante que usted lo pueda elaborar, porque si no va a sufrir mucho, porque llega un momento en que los hijos se hacen grandes y entonces imagínese que yo podría tener un hijo que se va con una novia y yo empiezo a rivalizar con la novia. Y entonces, y no solo rivalizar, sino tener celos, tener envidia, después me lleno de culpa porque a la novia le estoy haciendo la vida imposible cada vez que viene. Y entonces resulta que hay madres que no lo pueden tolerar y se van y se hacen toda la cosmética y toda la cirugía estética y, en fin. Usted ya se puede imaginar todo este cuento largo que a veces hasta a veces es un poco patético porque a veces se ven madres que compiten con las hijas o que compiten con la nuera y que se ponen casi un poco en ridículo a veces, ¿no? Depende. También lo que sucede, Jorge, es que en nuestra sociedad
no está valorada la edad, el adulto mayor, como se le dice, la vejez. Sí. Que ahora mire que hasta le ponemos otros nombres, porque le decimos la juventud prolongada, o con tal de no decir vejez, decimos cualquier cosa, porque la vejez para todo el mundo es un bajón. Sí. Cuando antes no era así. Sí. Antes, la persona de más edad era una persona respetada, era una persona que tenía mucha sabiduría de vida. Hoy en día estas cosas se dieron vuelta y en general está muy idealizada la juventud, ¿no? Y todo el mundo quiere ser joven. Entonces se ven estas madres que rivalizan, que compiten, o los padres que rivalizan y compiten con los hijos. Y es un sufrimiento, son situaciones que se tienen que elaborar. ¿Qué quiere decir elaborar? Elaborar quiere decir, primero, hacerlo consciente, ¿no? Porque muchas veces esto no se tiene. No, por favor, yo te lo quiero muchísimo, a mi hijo le ayudo todo lo que puedo, mientras tanto le pongo mil trabas en el camino, sin darme cuenta, ¿no? Bueno, a veces hasta eso desemboca después en peleas medio feas, y a veces hasta desemboca después en distanciamientos medio feos. Pero bueno, eso ya son otras situaciones. Bueno, esta misma razón de que yo le hablaba del bebé chiquito, por eso también se dice que no es bueno que una mamá tenga los bebés muy seguidos. Porque cuando los tiene muy seguidos, cada bebé necesita un tiempo medianamente largo con su mamá, hasta que puede pasar por toda esta situación, puede tener la idea de que la mamá se va y vuelve, etcétera, y etcétera. Si ni bien es muy chiquitito, la madre ya se queda de nuevo embarazada. Digo que una mujer cuando está embarazada ya está en otra, o sea, y el bebé eso lo percibe. Entonces ya empieza a tener esa situación de sufrimiento desde muy chiquitito, ¿no? Por eso siempre, hoy en día, sabemos que en la medida de lo posible es mejor que haya tipo 2 o 3 años de diferencia por lo menos entre tener un hijo y el otro, para que el primero tenga una suficiente cantidad de tiempo, la mamá, para él solito. Es interesante ese punto de vista. A veces cuando escuchas que dicen, no, los quiero los dos juntitos, cosa que sean más compañeros, tengan la misma edad, o me saco el tema de encima, he llegado a escuchar, así me saco ya. Exactamente, me suena muy conocido. Pero eso vieron, un planteo un poco egoísta, porque ahí la mamá piensa solo en ella, aunque le digo que también tampoco a la mamá le hace bien, hasta físicamente se tiene que recuperar de haber tenido un embarazo y un parto y todo, pero esto usted tiene razón, eso muchas veces se escucha, ¿no? Entonces todas estas situaciones las llevamos grabadas en el alma y las repetimos inconscientemente y no sabemos que las repetimos, pero cada vez que algún ser muy querido que nosotros sentimos que necesitamos mucho, revivimos esa situación de como cuando éramos chiquitos bebés. Es lo que en psicoanálisis se llama fijación, quedamos fijados. Claro. A determinada situación que en su momento no pudimos resolver, ¿no? ¿Y cuál es la vivencia? La vivencia es que se va con otro porque yo no sirvo, porque prefiere al otro, aparece toda la cuestión de la preferencia. Miren, esto es muy fuerte cuando los hijos se hacen más grandes y ya sea entran a trabajar con el papá, o ahí ya hay toda una situación complicada, o cuando vienen con los novios, porque además se van yendo de la casa, se va poniendo una distancia, y entonces eso todo lo tenemos que de alguna manera digerir para no estropear la relación, ¿no? Sí. Pero cuando esto es muy fuerte, entonces la vivencia es que yo dejo de existir, que si el otro se fue con otro, yo dejé de existir, ¿no? Uh-huh.
Y es una situación muy, muy dolorosa. Por otro lado, después tenemos la contraria. La contraria. Una cosa es que me ninguneen, que yo tenga un hermano que yo siento que lo prefieren, que siempre le dan atención a él y no a mí, y bueno, situaciones que nos pasan a todos, en mayor o menor medida, pero a veces son muy intensas, pero tampoco es bueno ser hijo único. Ah, bueno, eso es otro tema. Sí, sí. O ser hijo preferido, no único, preferido. ¿Los hay? Qué raro eso, ¿no? Sí, y sí, hay. Primero que entre hermanos siempre piensan que el otro es el preferido. Eso entre los hermanos funciona así. Sí. ¿No? Funciona así. Sí. Y claro, siempre sí. claro, vos porque sos la preferida de papá, vos porque sos el preferido de mamá. ¿Sabe? Pareciera que siempre queremos ser el preferido. Tenemos ese deseo, pero usted sabe que no es bueno, que en realidad no es bueno ser el preferido de un papá o de una mamá. Y no. Dice que no. ¿Sabe por qué? Porque lleva muchas cargas. Y claro, bueno, sí, lógico. Eso ¿no? Pensaba. Porque si yo, supóngase, soy la preferida de mi padre va a poner una cantidad de expectativas en mí que van a ser muchas. Claro. Y a la primera de cambio que yo le desilusione, no le va a gustar. Y para mí va a ser una carga, porque yo voy a tener que, yo voy a percibir de todo lo que se espera de mí, de esta hija maravillosa, o de un hijo, pongámosle con un hijo varón, que pone toda la expectativa en el hijo varón, y el hijo, supóngase, entonces, por ejemplo, de repente el padre quiere que el hijo varón siga la carrera que hizo él y que después continúe con la empresa que él fundó, póngale, le invento algún ejemplo, y de repente el hijo no quiere. Imagínense que tal vez el hijo no quiere, tal vez el hijo no quiere ir a la fábrica metalúrgica, tal vez conozco un caso que el hijo lo que quería hacer, estudiar, ser guardabosques en el sur. Claro. O sea, antes se hacía mucho eso, padre médico, hijo médico, por poner un ejemplo, o que el padre presionaba mucho en este sentido, ¿no? Antiguamente. Sí, es cierto que ahora las cosas están cambiando. Fíjese, Jorge, son las dos cosas. Por un lado necesitamos que nuestros padres pongan expectativas en nosotros, porque eso está bueno, porque nos quieren, porque nos estimulan, porque nos motivan, pero hasta ahí. Hasta ahí, con un límite. Claro, como decimos siempre, el término medio, porque si después pone demasiada carga, por eso a veces es bueno que la carga se reparta un poco, que se espere un poco de uno y un poco de otro, porque en este caso que yo conozco, que este chico tenía ganas de estudiar, ¿cómo se llama?, guardabosque, y Censur, terminó haciéndose cargo de la fábrica metalúrgica del padre y no anduvo muy bien, porque ¿no? Entonces, a veces es muy difícil decirle a un padre, bueno, no, yo ahora voy a seguir por otro camino, porque entonces, ¿qué pasa? Lo que le dije recién, aparece toda la culpa, toda la sensación de que uno le está haciendo un daño. En realidad usted sabe que todo esto tiene que ver con el famoso complejo de Edipo. Bueno, otro lindo tema, pero justo cuando nos tenemos que ir. Otro lindo tema, pero justo cuando nos tenemos que ir. Bueno, seguimos hablando del complejo de Edipo la vez que viene. Complejo de Edipo, era un tema inevitable que tengamos con él. Alguna vez tenía que surgir, porque todo el mundo habla de esto, pero a veces es bueno desarrollarlo un poquito más. Licenciada, o sea, traten de no rivalizar, traten de ser compañeros. Ahí está, y la semana que viene lo seguimos. Aquellos que quieran, por supuesto, seguir a la licenciada lo pueden hacer en www.porquenosenfermamos.com.ar, su canal de Facebook y YouTube. Y les recuerdo el programa del sábado a las 3:30 de la tarde en Canal Metro. Ahí está. Hasta luego. Ahí está. Saludos a todos. Les mando un besote enorme. Gracias. Hasta luego. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Dorrit Bush, nuestra especialista en psicosomática.